Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les hablaré acerca de las resistencias. Como sabemos, la resistencia es uno de los elementos o componentes más utilizados en la electrónica, ya sea que, como les comentaba en el video anterior, yo lo puedo utilizar como limitador de corriente para proteger aquellos elementos importantes que pueden ser como un controlador o como en su defecto como un actuador. Entonces, la resistencia, la aplicación principal de los resistores es limitar la corriente en un circuito, que fue lo que les mencionaba anteriormente, ya sea dividir el voltaje también y en ciertos casos generar calor. Ahora bien, como yo les comentaba, en este caso para poder generar calor es necesario que exista una gran corriente, recuerden, o un gran voltaje. En este caso, si mi corriente es bastante elevada, lo que yo puedo hacer es generar calor. Para esto necesitaría un voltaje demasiado alto y una resistencia demasiado pequeña. Y yo al aplicar ley de Ohm obtendría una corriente demasiado elevada. Lo que en el caso de la resistencia eso se expresaría en forma de calor. Como les mencionaba, yo puedo hacer gracias a la resistencia un cambio de energía eléctrica y expresarlo en energía calorífica a partir de la potencia. Ahora bien, en este caso, como les comentaba, las resistencias son muy utilizadas en la parte de electrónica y existe gran variedad de ellas, ya sea desde resistencias fijas o desde resistencias variables o potenciómetros, como se les puede decir. Pero en el caso de resistencias fijas, es importante nosotros memorizarnos un código de colores que nos va a ayudar a orientarnos a saber el valor ideal de las resistencias. En el caso de las resistencias variables, ya viene determinada por un número y lo único que hay que hacer es girar una perilla con la cual se varía la resistencia de mi potenciómetro. En este caso, para el caso de las resistencias, el componente principal de ellas es carbono y algún otro aislante. Mientras más presencia de aislante tenga mi resistencia, menor va a ser su valor de ohms. En caso de que mi resistencia de carbono tenga menor presencia de ese aislante, yo voy a tener una resistencia mayor. Ahora bien, como les comentaba, en el caso de las resistencias pueden encontrar dos tipos comunes. La primera es de 4 bandas y la segunda es de 5 bandas. Entonces, empezando con el código de colores de 4 bandas, yo voy a tener, como les comentaba, 4 bandas y a su vez un código de colores. La primera banda tiene un valor de 0 a 9, la segunda banda de 0 a 9. La tercera banda se le conoce como la banda multiplicadora o el factor de multiplicación. Y finalmente la última banda, que en este caso se le conoce como la banda de tolerancias, que más adelante les explicaré qué significa eso. En este caso, si se dan cuenta, los únicos valores permitidos para la tolerancia es 2%, 5% y 10%. Entonces comenzaremos con la primera resistencia, que en este caso es café, negro, rojo y plata o plateado. Entonces obtengo el primer valor de mi banda, que en este caso es 1. Acorde a mi tabla, el valor del café o en su defecto marrón es 1. La segunda, mi banda es negra, corresponde a un valor de 0. Si se dan cuenta, la banda 1 y la banda 2 son lo mismo. Lo único que cambia es la banda 3 y la banda 4. Entonces no hay un problema. Entonces continuamos con la tercera banda. En este caso es roja y corresponde a un valor, un factor multiplicativo. Ya estamos en la tercera banda que es por 100. Entonces, para obtener el valor ideal de mi banda, en este caso es juntar estos dos números, ojo, los junto, no los sumo. Entonces, si yo los junto, voy a tener el valor de 10 y lo voy a multiplicar por 100, dándome como resultado el valor de 1000 ohms o en su defecto un kilo ohms. Más adelante veremos una tabla de relación de esto. Pasamos con mi última banda, que en este caso es plateada y el plata tiene una tolerancia de 10%. En este caso se escribe más menos 10%. Como les comentaba, más adelante les explicaré qué significa este más menos 10%. Pasamos con el siguiente ejemplo. Yo tengo que en este caso es amarillo, café, marrón o café, como le digan, y plateado. Entonces comenzamos con mi primera banda, que es amarillo, corresponde a un valor de 4. Entonces mi primer valor es 4. Continuamos con el segundo, que es naranja, mi valor sería 3. Y finalmente mi factor multiplicativo de mi tercera banda, que en este caso es por 10, que corresponde al color café. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, obtengo el valor de mi resistencia ideal, que en este caso es juntar 4 y 3, dando como resultado 43.
y multiplicarlo finalmente por 10. Y me da como resultado 430 ohms. Ahora vamos con la última banda, que en este caso es plateada y tiene más o menos 10%. Ahora, como les comentaba, en este caso tengo mi tercer ejemplo, que es rojo, negro, amarillo y plata. Entonces comenzamos con la primera banda, que en este caso es rojo, corresponde a un valor de 2. Mi segunda banda, que es negro, corresponde a un valor de 0. Y mi tercer banda, que en este caso es amarillo, es un factor multiplicativo por 10.000. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Junto al 2 y el 0 tengo un valor de 20. Lo multiplico por 10.000, dándome como resultado 200.000 ohms. O en su defecto, 200 kilo ohms. Y finalmente vamos con mi cuarta banda, que en este caso es plata. Yo tengo una tolerancia de más o menos 10%. Ahora vamos con la siguiente clasificación de resistencias, que en este caso es con banda de 5 colores. Es igual el mismo procedimiento que el anterior, solamente que yo voy a tener aquí 3 valores iniciales y finalmente un factor multiplicativo y una tolerancia. Aquí si se dan cuenta en las tolerancias ya tengo más tolerancias, que es más menos 1%, 2%, 5.5%, 0.25%, 10%, 0.05%, 5% y 10% solamente como valor positivo. Y en factor multiplicativo, el oro vale 0.1 ohm y el plata 0.01 ohms. En este caso, si se dan cuenta, para resistencias de 5 colores, mis resistencias pueden ser muy pequeñas, inclusive hasta de decimales. Bien, vayamos ahora con los siguientes ejemplos. Yo tengo mi siguiente resistencia, que es marrón, rojo, verde, marrón y dorado. Vamos con mi primera banda, que es marrón, el valor de 1. Mi segunda banda, que es rojo, es valor de 2. Mi tercera banda es verde, valor de 5. Vamos con mi cuarta banda, que en este caso otra vez marrón, factor multiplicativo por 10. Y de igual manera, lo único que hago es juntar estos tres números, que es el 1, 2 y el 5, dándome como resultado 125 por 10. Entonces 125 por 10 me da como resultado 1250 ohms. O expresando de la otra manera, 1.25 kiloohms. Y en este caso, como es dorado, aquí tuve un pequeño error, es mi tolerancia de más o menos 5%, no es 10%, es más o menos 5%. Vayamos con el último ejemplo. En este caso, mi banda es naranja, marrón, azul, rojo y plateado. Vamos a hacer lo mismo. En este caso, mi primera banda es naranja, tiene un valor de 3. Mi segunda banda es marrón, tiene el valor de 1. Mi tercera banda es azul, tiene un valor de 6. Vamos con mi factor multiplicativo, mi cuarta banda, que en este caso es rojo, es por 100. Y finalmente volvemos a hacer lo mismo, el valor ideal, que en este caso son 316. Recuerden, los junto, no los sumo, 316 por 100, dándome como resultado 316.000 ohms. O en su defecto, 316 kiloohms. Y mi última banda, que en este caso es plata, que es más o menos 10%. Como pueden observar, con esta tabla es bastante sencillo encontrar el valor de mis resistencias ideales. Lo único que ustedes tienen que hacer es aprenderse el orden de los colores: negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco y oro, plata. Ahora bien, en este caso, para el código de 4 colores y en este caso de 5 colores, lo único que tienen que hacer es aprenderse este orden y ya empiezan a llenar la primera banda, es desde 0 hasta 9, 0 a 9, 0 a 9, en caso de que tenga de 5 bandas. Y en cuanto al factor multiplicativo es lo mismo. En este caso, como yo tengo un 0 para el color negro, quiere decir que mi primer es multiplicado solamente por 1. El marrón le corresponde el 1, simplemente le agrego un 0. Rojo tiene 2, le agrego 2 ceros. Naranja tiene 3, le agrego 3 ceros. Amarillo 4, 4 ceros. Verde 5, 5 ceros. Azul 6, 6 ceros. Violeta 7, 7 ceros. Gris 8, 8 ceros. Y finalmente al blanco le voy a agregar 9 ceros. Por lo general, algunas tolerancias en cuanto a resistencias varían siempre en oro y plata. Recuerden que por lo general se manejan siempre resistencias de 4 bandas. Es un poco raro encontrar resistencias de 5 bandas, pero sí es posible.
Bien, como les comentaba, en las resistencias hay tolerancias. En este caso, les voy a enseñar cómo se calculan. Para la primera yo tengo 220 ohms con más o menos 5% de tolerancia. Entonces, empezamos a calcular la tolerancia. Lo que hacemos es primero obtener el 5% de 220. La manera más sencilla es 220 por 5 sobre 100. Este 5 sobre 100 es como si yo lo expresara en forma de porcentaje. Lo único que hago, como les comentaba, es obtener el 5% de 220. Y como resultado me da 11. Pero ese 11 significa, o me quiere decir, que es el valor de la resistencia, el cual yo le voy a tener que restar y sumar para obtener, por así decirlo, un rango. ¿Y de qué manera lo hago? Simplemente le pongo 220 más 11, que me da como resultado 231, y finalmente mi segundo valor, que es 220 menos 11 igual a 209. Estos valores como tal a mí me representan, como yo les comentaba, una tolerancia. ¿Qué quiere decir con tolerancia? Se refiere a que mi resistencia, como sabemos, no todo en el mundo es ideal. Entonces, si mi resistencia me dice por código de colores que son 220 ohms, y yo al medir en mi multímetro me puede arrojar una lectura entre estos valores, 231 y 209. Eso quiere decir que mi multímetro me puede decir que la resistencia tiene de 222, 223 o 215, 211, 210. Para eso nos sirve esa tolerancia. Como les comentaba, no todo en este mundo es ideal. Por esa razón sirven las tolerancias. Y nos indican entre qué rangos y qué rangos está. En caso de que mi resistencia no cumpla estos rangos, no quiere decir que no sirva, sino que simplemente como es una resistencia que es, por así decirlo, algo que limita en ciertas ocasiones la corriente, no me puede afectar tanto en un circuito. Pero si yo quiero resistencias, por ejemplo, para amplificadores o algo por el estilo, las resistencias sí necesitan ser bastante precisas. Por esa razón es primero saber el valor ideal y posteriormente calcular la tolerancia para ver si no me afecta nada en mi circuito. Por lo general, cuando son para conexiones de LEDs o algo por el estilo, no me afecta tanto, pero para circuitos que yo requiera máxima precisión y exactitud, sí me pueden afectar estas tolerancias. Bien, vayamos con el segundo ejemplo. En este caso vuelvo a hacer lo mismo. Obtengo el 2% de 1300 y es 1300 por 2 sobre 100, que me da como resultado 26. Ahora bien, y vuelvo a hacer lo mismo. En este caso sería 1300 más 26 igual a 1326. Y el segundo, que sería 1300 menos 26 igual a 1274. Entonces, mi valor de mi resistencia puede estar entre 1274 y 1326. Ahora, si se dan cuenta, en este caso mi tolerancia fue del 5% y el valor en ohms es 11. En este caso mi tolerancia era del 2% y mi valor de resultado es 26. ¿A qué se debe esto? Bien, se debe a que mi resistencia, en este caso mi resistencia ideal, es de 1300 y la comparación de 220. Si yo obtengo en este caso el 5%, es 11. Aquí obtuve el 2% de 1300, es 26. Como 1300 es más grande que 220, a pesar de que la tolerancia sea demasiado pequeña, voy a obtener un valor de resistencia un poco más largo. En este caso, si hubiera sido aquí 5%, no hubiera tenido 26, sino que hubiera tenido más o menos desde 70 ohms, más o menos, que ya es como que más cercano a 100 ohms y ya es como que un error bastante máximo, un error bastante grande, porque yo puedo tener 1300 más 100 sería 1400, 1300 menos 100 sería 1200 y ya tendría aproximadamente 200 ohms de error. Aquí tengo 22 ohms de error, aquí tengo 52 ohms de error. Entonces, obviamente esos 52 ohms de error es como que así decirlo en sus puntos más extremos, pero pues no siempre, por así decirlo, siempre se llega a esos límites. Es muy raro. Ahora bien, en el segundo método es un poco más deductivo. ¿A qué me refiero con esto? Lo único que yo tengo que hacer es obtener el valor en decimal de 0 a 1 a que equivale el 10%. Ahorita van a ver
porque es analogía. En este caso yo lo que tengo que hacer es 10 por sobre 100 igual a punto uno. Este punto uno, para hacer la suma y resta, lo que yo tengo que hacer es sumarle y restarle a uno. Ahora bien, ahora, para que ustedes entiendan mejor esto, ¿por qué me refiero que yo le voy a restar y sumar a uno? Supongamos que yo tengo, no sé, 50, 50 pesos y le quiero obtener el 10% de eso, el 100%. Entonces, si yo tengo 50 pesos y quiero obtener el 100%, pues obviamente voy a seguir conservando esos 50 pesos. Entonces, da lo mismo que yo tuviera 50 por uno, al final de cuentas es 50. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo 200% de esos 50? En este caso, la tolerancia, el 200 lo divido entre 100 y obtengo como resultado 2. Ese 2 como tal, lo único que yo tengo que hacerlo es multiplicarlo por los 50 y ya obtendría que serían 100. Simplemente siempre y cuando no exceda, por así decirlo, más del 100%. Ahora bien, en este caso, como yo les comentaba, tengo el 10%, me da como, tengo que ser 10 sobre 100 y me da punto .1. Entonces le sumo y le resto 1. Yo tengo 110 por punto 9, me da como resultado 990. Y yo tengo 1100 por 1.1, me da como resultado 100, 1210. Entonces lo que hice fue 1 menos punto 9 y lo multipliqué por 1100. 1 más punto 1 me da como resultado 1.1 igual a 1200. Igual si ustedes quieren pueden hacer este procedimiento. Pueden hacer 1100 por 10 sobre 100 igual a cierto valor y ya después hacen esto de aquí. En este, como les comentaba, se podría decir que yo nada más estoy haciendo una operación en sí. Bueno, si yo, digamos que yo ya domino esta parte de aquí. En caso de que ustedes no lo dominen, ya serían como dos pasos más. Primero la división, 10 el porcentaje sobre 100, el resultado. Ya eso ya sea que le sume y le reste a uno. En este caso, es más, como yo les comentaba, yo lo hago de manera deductiva. Ya sé que el 10% yo lo divido entre 100 y me da como resultado punto uno. Y eso le sumo y le resto al uno. Ahora vayamos con el siguiente ejemplo. Yo tengo 120 ohms más menos 5%. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. En este caso es 5 sobre 100. Me da como resultado igual a 0.05. Entonces hago el mismo procedimiento. Le sumo y le resto a 1. Entonces, primero sería 120 por 0.95 igual a 114. Y finalmente el otro, que sería 120 por 1.05 igual a 126. Y ya obtendría mi valor máximo y mi valor mínimo. Como yo les comentaba, esto es de simple deducción. En este caso, si ustedes aún no se acostumbran o dominan esta parte de aquí, simplemente pueden hacerlo por el primer método. En mi caso, yo estoy un poco acostumbrado a hacer un poco la parte deductiva, ya que me ahorro. Simplemente hago esta operación, ya sé que le sumo y le resto a 1, y el valor que obtenga de sumado y restado a 1, lo único que hago es multiplicarlo por 110, y ya. Y bueno, como les comentaba, en este caso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que cualquier duda o comentario pueden ponerlo en la parte de abajo. Y bueno, esto fue cómo calcular el valor de las resistencias y el valor de las tolerancias. Y nos vemos hasta el siguiente video.